Si por algo Costa Rica es conocida a nivel mundial, será porque es un país sin ejército y que decidió abolirlo cuando las dictaduras militares en Centroamérica se fortalecían. Y además, utilizar este recurso para fortalecer el sistema de salud y de educación para las mayorías. Hoy es conocida Costa Rica como la Suiza centroamericana. Pero en este tiempo que nos ha tocado vivir a nivel mundial, con la crisis sanitaria por el coronavirus, ¿cómo Costa Rica, con ese sistema de salud y de educación, ha decidido enfrentar esta crisis? Antes, durante y en el futuro cercano, ¿cuáles son las estrategias? Pues bien, soy el pastor Julio Melara, de la Iglesia Luterana Costarricense, y en los siguientes minutos quiero compartir con ustedes algunas informaciones de cómo es que este país ha estado y seguirá pensando enfrentar esta crisis sanitaria. Costa Rica es muy visitada como sitio turístico por muchas personas de todas partes del mundo, quizás por su riqueza biológica, por ser todo un paraíso de diversas especies de flora y de fauna. También es reconocida por su tradición democrática y de derechos humanos. Pero momento, no todo lo que brilla es oro. Y he aquí, para dar un contexto antes de la pandemia, de cómo venía caminando Costa Rica a nivel político y social. Y decir nada más que en abril de 2018 gana en segunda ronda Carlos Alvarado del Partido Acción Ciudadana, viendo también una cuota de poder muy grande de un partido conservador cristiano evangélico que gana muchos escaños en la Asamblea. Restauración Nacional. Así nos encontramos en el año 2018 con el primer gran tema donde la lucha por el equilibrio de fuerzas empezó a verse de una manera más evidente. El tema era la reforma fiscal, y aunque los costarricenses están seguros de que se necesita una reforma fiscal, la pregunta era ¿cuál? Y es que tuvimos en este año, en el 2018, 93 días de huelga, donde se paralizó mucho en el país, donde las personas salieron a las calles demostrándose. Pero esta reforma fiscal se aprueba y se va a poner en vigencia en junio del 2019. Y nos encontramos ya en el 2019, donde en marzo, en Costa Rica, este país que aprecia mucho los derechos humanos, se tiene la noticia del asesinato de un líder indígena bribri, Sergio Rojas. Y casi un año después, el 20 de febrero, la muerte de otro líder indígena, el asesinato de Yeri Rivera. Así se movían las cosas en Costa Rica 18, 2019, 2020, cuando nos encuentra la pandemia y la cuarentena por el COVID-19. Así que mientras que en el mes de enero y febrero se transcurría en Costa Rica con la misma normalidad, llega el mes de marzo, el 6 de marzo, el Ministerio de Salud Pública anuncia el primer contagio en Costa Rica y que habla sobre la primera estrategia: quédate en casa. El 18 de marzo se da la primera muerte y pasó así durante mucho tiempo. Las personas acuden y hacen por cumplir esta estrategia de quedarse en casa, de empezar a utilizar mascarilla o careta. Y empiezan también muchas personas a hacer lo que llamamos el teletrabajo. En un momento porque la prioridad número uno era la salud.
el tiempo pasa, el transporte público siempre estuvo a disponibilidad porque las personas que trabajan en el sistema de salud necesitaban transportarse para estar atendiendo a estas personas, las que estarían necesitando la atención médica de salud público. Llegó el tiempo de Semana Santa y que fue el único momento en el que no hubo transporte público. Y además se suspendieron todas las actividades litúrgicas y de procesiones en las cuales este país siempre habían estado anuentes a realizar. Y así nos dimos con la primera estrategia que duró, o que se pensaba, al menos el plan era hasta el 21 de junio, donde iba a haber una reapertura. La primera estrategia fue: quédate en casa. El sistema de salud costarricense, consciente de sus limitantes, al establecer la estrategia de quédate en casa, pretendía no sobresaturar el sistema mismo y que no llegara a colapsar y tener que decidir, como se había visto en otros países, de ver al tener tantas personas contagiadas y que no se les pueden atender a todas, que el número de muertes sea demasiado y que esté fuera de control. Así que esta estrategia respondía a esa realidad. Así que mientras que las personas hacían su cuarentena y se protegían con mascarillas y con caretas, y que el sistema estuviera reaccionando a todas las situaciones de contagio, llega así el 21 de junio, donde se pensaba de que iba a haber una cierta apertura, porque mantener la situación así, aparte de el problema de salud por el COVID, se estaba pensando en cómo estaría la economía y el desempleo y todas estas cosas. Así que se pretendía que en los lugares donde estuviera al menos la alerta amarilla y se mantenía dominados los números de contagios y muy bajo el de muertes, entonces iba a haber una reapertura. Pero en ese preciso momento se dio que los contagios se estaban elevando, y más en ciertas regiones que estaban cayendo en alerta roja, y se elevaba también el número de muertes. Por lo tanto, aunque ya se había programado que a partir del 21 de junio iba a haber una apertura, se vio frustrada, y entonces aplicar una nueva estrategia. La estrategia que se dio a llamar el martillo y la danza. Martillo porque venía elevándose la curva de contagios y por lo tanto también de muertes, y era de pegar martillazos en ciertas regiones en Costa Rica. Así que esta fue la segunda gran estrategia que desde el Ministerio de Salud y el Estado se pensaba aplicar y se aplicó en Costa Rica. El 31 de agosto del 2020 empieza a haber un periodo de transición para llegar a una tercera estrategia aplicada en Costa Rica. La estrategia se llamó Costa Rica trabaja y se cuida, que entró en vigor desde el 9 de septiembre. Esto respondiendo también a las necesidades que surgen de la masa de la población, que si en marzo y abril la prioridad era la salud y contrarrestar el coronavirus, de alguna manera, pero también se estaban dando cuenta después de pasar varios meses que uno de los problemas graves era el desempleo, la economía, y ver cómo reactivar esto
también de una manera saludable, porque también la depresión y el encierro estaba haciendo también mucho daño en la sociedad. Así que estar pensando de manera responsable, de que siguiendo los protocolos, entonces estar en esta tercera etapa o tercera estrategia aplicada en Costa Rica. Costa Rica trabaja y se cuida. Para el sector educativo, el año 2020, es decir, las escuelas, los colegios, las universidades, tanto públicas como privadas, dejaron de tener las clases en el formato presencial para pasar al formato virtual. Es decir, a través de Zoom, de Teams o cualquier otra plataforma que cada una de las instituciones consideraran convenientes. Y fue así que transcurrió el 2020 en el sector educativo. Mientras tanto, los otros sectores de comercio, y decir restaurantes, teatros y otras de servicio público, hasta los parques, estuvieron cerrados. Y el sector turismo también sufrió las consecuencias de la parte más dura de la pandemia, y luego experimentando ciertas aperturas, tomando en cuenta todos los protocolos que el Ministerio de Salud Pública estaba sugiriendo en cada faceta y con cada una de las estrategias en el año 2020. Entonces nos encontramos también que en este año 2020 en el sector social y político también se estaban moviendo muchas cosas. Aunque el tema principal era la crisis sanitaria, no se podía estar obviando otros temas que tienen que ver con la vida de este país. Y para ello al menos dos ejemplos. Uno es el 26 de mayo, por fin entra en vigencia el matrimonio, el reconocimiento del matrimonio igualitario, donde Costa Rica se suma a otros 28 países en ser una nación que reconoce legalmente la unión de personas del mismo sexo. Por otro lado, también en este año se dio esta polémica ley en la Asamblea sobre la pesca de arrastre, que aunque tenía en el proceso que llevaban mayoría dentro de la Asamblea, habían protestas de los personas del sector pesquero artesanal que se manifestaron delante de Casa Presidencial, expresando su inconformidad con esa posible ley. El presidente Carlos Alvarado interviene y veta esta ley. Todo eso se estaba dando en este año de la pandemia. Al terminar el año 2020, se tiene la noticia que la OMS ya aprueba algunas vacunas con alto porcentaje de eficacia para aplicar en diferentes países del mundo. Costa Rica, que tiene acuerdos tanto con Pfizer-BioNTech como con AstraZeneca y con COVAX, recibe el primer lote de vacunas el 23 de diciembre del año 2020 para empezar y aplicar en una campaña de vacunación, llegar a vacunar al menos a más de 3,5 millones de costarricenses mayores de 18 años. Con el fin de llegar, Costa Rica apuesta a que con esta campaña de vacunación llegar lo más pronto posible a una inmunidad de rebaño, alcanzando aproximadamente el 70% de la población. La población de Costa Rica es alrededor de 5 millones de habitantes.
Y si para el 2021 lo que se tiene proyectado desde el Ministerio de Salud Pública es llegar a vacunar a 3,5 millones de habitantes, se va a hacer o se está haciendo en 5 grandes grupos que van desde los adultos mayores, que es uno de los grupos de mayor riesgo, hasta pasando por población entre 18 a 58 años con enfermedades también de alto riesgo, como también las personas que atienden en el sector de salud y otras personas que atienden en el sector público. Así que solo el tiempo va a decir en este 2021 cuán eficaz han sido las medidas y las estrategias tomadas en este país y con esta campaña de vacunación en vista al futuro cercano, enfrentando esta pandemia del COVID-19. Pero también solo el tiempo dirá la eficacia de las vacunas, de si crean inmunidad y cuánto tiempo, porque se habla de inmunidad para esta población que va a estar vacunada de 6 a 8 meses, algunos dicen 6, otros dicen 8, y bueno, este año será decisivo. Costa Rica está lleno de esperanza y de mucha expectativa de ver cómo se puede llegar a esa inmunidad de rebaño y de alguna manera ir saliendo de esta crisis a la que el mundo ha sido enfrentado, la del coronavirus. Y bueno, este 2021 también será un año antes de las elecciones presidenciales en el 2022. Todo esto influenciará en cómo será la decisión que se tendrá que tomar para ese año. Al menos ya en el sistema educativo, en este 2021, desde febrero, las escuelas y colegios empezaron a tener, bueno, también las universidades, a tener un sistema mixto de siempre seguir en algunas partes con virtualidad combinadas con partes presenciales. Así que se está notando que en este año va habiendo otras dinámicas. Además, en el sector turismo se han abierto nuevamente las puertas. En esta Semana Santa se han estado visitando tanto parques como playas, lo que no se había visto en la Semana Santa del 2020. Así que sí, todo va cambiando, las personas se van enfrentando con responsabilidad, tratando de seguir los protocolos, pero también cambiando la dinámica. Así que en este 2021 va habiendo cambios. Todas estas pinceladas en medio de este tiempo bastante atípico a nivel mundial que nos ha tocado a cada uno de los países y a cada una de las personas estarse repensando y proyectando y tratando de ver cómo salir adelante en un tiempo de crisis sanitaria que, aunque no es el único tema, ha sido algo que nos ha estado tocando a cada uno de nosotros.